Hola, buenas noches, amigas y amigos, amigos y amigas de Neira News, el búnker de la libertad. Aquí estamos un día más, con gran esfuerzo bélico, pero esfuerzo a fin de cuentas, el esfuerzo más esforzado que dirían los clásicos, Góngora y Quevedo y Lope. Bueno, a lo que íbamos. Estoy con dos invitadas habituales, conocidas por todos vosotros. Amaya Ronzón, economista. Hola, Amaya. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Y Carmen Platas, también economista. Hola, Carmen. Buenas noches. Muy buenas noches. Los micrófonos los tenéis bien puestos, así bien apuntando, porque hay interferencias. Ahora tenemos una guerra electromagnética con esto de las ondas gravitacionales que acaban de descubrir y nos están atacando con ondas gravitacionales. Bueno, pues vamos a los temas mientras podamos, ¿no? Porque la cosa está muy, muy difícil. No hace falta que os lo comente, porque también todos en vuestras casas, en vuestros sótanos, en vuestras cuevas, estáis sufriendo también dificultades extremas. El primer tema del día, de la jornada, que ya se arrastra desde ayer, bueno, de hoy en realidad, es las novedades en el Partido Socialista Obrero Español, alias PSOE, que sitúa en el número 2, después de Pedro Sánchez, a Adriana Lastra, cabeza de lista por Asturias del PSOE. ¿Ves? Decimos PSOE, ya están ahí los ruidos. Y que va a ser la que corte, o la vicecorte el bacalao, ¿no? Y claro, hablar de cortar el bacalao procede mucho, porque esta señora yo creo que va a cortar mucho bacalao, sobre todo en Asturias. ¿Cómo lo veis? Vuestra amiga, porque supongo que sois amigos de Adriana Lastra, ¿no? Bueno, a ver, vamos a empezar por las cosas buenas, que es asturiana. Bueno, tenemos mayor presencia. De Ribadesella, creo. De Ribadesella, ¿no? Ribesella, como hay que decir ahora. ¿Ah, sí? ¿Se dice? Asturianos, Ribesella. Ribesella, bueno, vale. Ribesella. Cosas que a mí me sorprendió, ¿no? Ella ha tenido realmente un ascenso político como bárbaro, ¿no? En los últimos meses. Arrancada de caballo. No sigo como es el refrán. Claro. Si hay una cosa que, no sé, que me llama un poquito la atención, noticia vieja, ¿no? Es una noticia después que tuvo lugar el Congreso del PSOE, ella arremetió contra los varones, ¿no? Y le mandó pedir disculpas, consideraba que era apropiado disculparse. Entonces yo no puedo evitar también pensar, bueno, vale, obviamente ellos se deben a los militantes del partido, 180 y pico mil, ¿sí? Y luego están los 5,5 millones de otros votantes al PSOE, pues que a lo mejor esperan una postura menos radical. Ella me parece un poco radical en algunos aspectos, ¿no? Bárbaro que sea asturiana, bueno, que lleve Asturias por delante, que se va a llevar a las Asturias socialistas por delante. Se va a llevar a las Asturias socialistas. En el sentido de llevarla por delante, Claro, ¿eh? No, bueno, no en el sentido de izarlas. Claro, también nos representa a Foro en el Congreso, ¿no? Ella es un poco radical en algunos aspectos, ¿no? Que eres más radical que Amaya, como yo es que no la conozco mucho, entonces no puedo decir si es muy radical o no, porque la verdad que vi 4 opiniones suyas en Twitter, pero bueno, tampoco gran cosa, ¿no? Me parece muy bien esto, que llegue una asturiana a la cabeza de un partido, que llegue una chica. Pero, oye, ¿está a la cabeza de un partido bueno, o está para descabezar un partido? Al lado, bueno. O está para descabezar un partido, quiero decir. Es que yo no lo sé. Me parece bien que destaque una asturiana, que destaque una chica. Y luego, bueno, la están acusando mucho de no tener estudios. No me gusta mucho esa crítica. Ella lleva casi 20 años en el partido, algo de política sabrá. Es que realmente no hay una carrera que habilite para ser político. Estamos llenos de políticos con títulos, con másters, con oposiciones aprobadas, con mogollón de estudios, y tampoco están demostrando una eficacia que diga la universidad te capacita para ser político. Bueno, a mí lo de los estudios, y la verdad es que me da un poco igual. A mí lo que no me gusta es que me parece un proacercamiento a Podemos, ¿no? Pues ella dice que no se entiende el nuevo partido, el nuevo... Bueno, de nuevo, sus militantes ya los tienes ganados. Yo entiendo que ellos se deben a sus militantes. Y realmente no sé los militantes qué tan radicales son, no lo sé. Pero bueno, vamos a los otros, ¿no? Yo creo que el acercamiento es no sé, ya es todos, Pedro Sánchez, ¿no? Y ese acercamiento es, claro, con intención de merendarse a Podemos, pero yo creo que lo más probable es que Podemos se los merienden a ellos, ¿no? Sí, y probablemente sí, a nivel pues sea una buena estrategia, ¿no? Porque, bueno, ellos, lógicamente, el objetivo es llegar a gobernar. Pero bueno, el acercamiento a Podemos... Es que es curioso ese amor reñido, ahora vamos a pactar, ahora no vamos a pactar, ahora sí nos acercamos, ahora no, que no nos acercamos.
Luego también tiene su gracia, pues abrimos una moción de censura a un partido que es corrupto, luego nos vamos a arrimar a otro que también tiene algún caso de corrupción, se ha dicho, ¿no? Claro, las opiniones cambian, Mira, el mundo está en evolución. Esos flirteos acaban en la cama siempre, así dicho. Sí, acabará fijo. Claro, es decir, que no se puede estar ahí, el roce, eso termina. A veces esas relaciones tan apasionadas acaban por funcionar, ¿eh? No hay que desconfiar tampoco. Pero ¿y en qué se traduce eso? Eso sí que se traduce en un partido radical de izquierdas, ese mix, ¿no? Se llega a producir, ¿no? Sí, ¿Está España para eso? Si lo quiere la gente, pero claro, eso de que lo quiera la gente, y quiere la gente que Cataluña se vaya, o lo quieren los catalanes, estamos como siempre, ¿no? Sí, entre el deseo y la realidad, claro, ¿no? El PSOE se está definiendo. Ella, pues bueno, jugó bien sus cartas, ella apostaba por Pedro Sánchez. Todo esto, pues hace unos meses, yo creo que, hombre, Adriana Lastra, muy conocida, no era. Adriana, ¿qué, no? Sí, ¿no? Lastra era el otro, Fernando Lastra, el conocido, ¿no? El diputado provincial, ¿no? Claro, bueno, ahora las cosas han cambiado, se supo mover, contó con el apoyo de Pedro Sánchez, pero cargándose cabeza. De los estudios, bueno, de acuerdo, ¿no? Hay carrera política en el sentido académica, ¿no? Político, y eso en Estados Unidos, que mal que le pesen a los progres, es la democracia, por definición, ¿no? Estados Unidos, desde que se independiza, desde que se constituye como tal, siempre fue un país democrático, ¿eh? Aquí desde Europa se los desprecia a los americanos, pero aquí tuvimos a Hitler, a Stalin, a Mussolini, tuvimos a toda esta patulea, y en Estados Unidos siempre hubo democracia, ¿eh? O sea que hay una diferencia abismal. Pero bueno. Bueno, tiene la Trump ahora. Es la penitencia. Bueno, voy a poner el casco. Trump, sí, esta mención requiere una protección adecuada. Sí, que además dijo que iba a... Sí. Es cuando gana el que nos gusta y cuando gana el que no nos gusta, es lo que hay, ¿no? Ahora quiere deshacer el acercamiento a Cuba, ¿no? De alguna manera. Bueno, la verdad es que bueno, Trump, es errático. Trump es errático y puede pasar de aquí a Navidades cualquier cosa. Pero a lo que iba, no sé a lo que iba, pues iba comentando esto de la democracia. De la democracia y tal, pero bueno, en fin, eso es lo de menos. Bueno, el caso es que este acercamiento se va a traducir en una moción de censura, ya lo están hablando. Acaba de haber una hace 48 horas y ya están hablando de otra. Yo les diría que no se precipitaran. O sea, Pedro Sánchez ha tenido un año muy malo, con muchos altibajos. Querer preparar una moción de censura de aquí a diciembre, yo no lo veo. Tienes que preparar un programa político, no te puedes presentar con folios en blanco o diciendo medidas que ya han sido aprobadas o ya han sido presentadas. Hay que prepararlo un poco bien, ¿no? Me lo voy a quitar. Pues no lo va a hacer en una tarde. En una tarde hacemos 2 o 3 programas políticos. Otra cosa que nos lo voten, pero hacerlo lo hacemos. Claro, es otra cuestión, pero hacerlo los hace. Hombre, yo creo que además, sí, en el momento en el que está España, los 2 años que nos pasamos, que finalmente se logra un acuerdo. Bueno, pues porque además es que el PP ganó las elecciones, entonces ganó las elecciones. Pero si consiguen una mayoría superior por otro lado, pues lo echan a patadas a don Mariano. Entonces ahora estamos abocados a echar. Vale, yo entiendo, tú eres político, tú quieres gobernar, pero también hay que hacer cosas, ¿no? No podemos estar gastando tiempo y recursos en esto. Bueno, no lo sé. Pasamos todo el tiempo. Ahora vamos a hacer elecciones, vamos a hacer campaña. Ahora ya pasaron las elecciones. No estamos de acuerdo. Vamos a hacer una moción. Vamos a preparar la moción. Y esta gente cuando trabaja. Bueno, eso es lo que decían ahora cuando salió todo esto de Ignacio González y de Granados, todos estos de Madrid, y salieron los de Podemos. Tenía gracia, no sé quién, el debate decía, esta gente cuando trabajaba, pues estaban todo el día robando, ¿no? Todo el día conspirando para robar. Y es verdad, es una cosa buena, pero ¿cuándo? Cuando gobernaban, no gobernaban. Era todo es amigo de no sé quién, a ver si conseguimos aquel contrato, a ver si no sé qué. Es como verdad. La gente que tiene 8 cargos políticos, dices, es fulanito de tal, es no sé qué, presidente de aquí, delegado de allí, no sé qué, consejero de tal. Y joder, Bolín, a mí me cuesta llevar un trabajo adelante y el otro lleva 8, ¿no? Sí. Hay gente muy competente, ¿eh? Pero bueno, volviendo a Adriana Lastra, sí, esto pues significa, sí, estamos dando un nuevo giro al PSOE. Sí. Un nuevo giro al PSOE que, a ver, yo supongo que habrán echado sus cuentas, sí. Pero a ver en qué se traduce, es un giro muy radical. Las renovaciones hay que mirarlas siempre, oye, hay que dar una oportunidad. Entonces, a lo mejor es malo, pero a lo mejor es bueno. Si no renovamos, ya sabemos lo que hay. Si renovamos, pues ahí está la duda. Bueno, no lo sé, vale. Después del debate de Pedro Sánchez Rajoy, donde digamos que Pedro Sánchez, necesitaba después que le ayudaran, ¿sí? Por las consecuencias del debate, ¿a quién le pide ayuda? ¿Quién salió a rescatar la imagen de Pedro Sánchez?
justamente los antiguos del PSOE. No, ninguna renovación ni nada. Y No, salieron ahí a pedirle está. ayuda a Felipe González. Si está, Bárbaro, si claro. está Rubalcaba. Pachi López está en este equipo, ya lo repescó. Sí, sí, Que echó pestes de él Claro, hace 15 claro. días. Entonces, bueno, vamos a poner un toque más ecuánime, más cuerdo, más... Vamos a ver, a mí la radicalidad no me preocupa nada, y la de Podemos tampoco. Es un poco cínico lo que digo, pero es que esto es mentira. Esto es una vez, ya lo repetimos mil veces, una vez que llegan al poder se convierten en conservadores por definición. A mí me preocupa lo de España, lo de la plurinacionalidad, esas cosas, porque eso sí que no tiene remedio. Eso como te entres a fondo, esto es para la reforma constitucional. Además lo dicen, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para que España no necesita ninguna reforma constitucional, teniendo en cuenta lo que supone, ¿no? El proceso es un proceso muy complicado. No la necesita, porque para quitar el Senado, como dicen, o para convertir el Senado en la Cámara de no sé qué, bueno, pues no se convierte, no pasa nada, no nos cambia la vida a los 46 millones de personas. Estos quieren la reforma para legalizar la independencia de Cataluña, porque por las malas, con estos referéndum de pandereta ilegales, pues está visto que no sale, eso no sale. Aunque Rajoy mire para otro lado y sigan financiándolos y mire para otro lado, no sale. Por las malas no sale. Entonces, ¿cómo? Pues se reforma la Constitución y Cataluña se independiza. Y eso sí es grave, ¿eh? Eso sí es grave además. Hombre, yo entiendo que ¿por qué no votamos todos? Vamos a Claro, hacer un porque no referéndum. sale, porque va a claro, ser, pero claro. es que a ver, ahora mismo España tal y como está es como ¿cómo se llama? Los regímenes de gananciales, ¿no? No es que esa silla es tuya, esta silla es mía, no, media silla es tuya y media silla es mía. Sí. Entonces ahora Está bien, mismo está bien esa comparación. gracias, estimado. Pero Te bendigo. gracias de nuevo. Claro, entonces, bueno, permitir votar solo a Cataluña, yo lo entiendo. Yo entiendo que es una situación muy difícil donde tienes un pueblo, una parte, un territorio de España, una cultura, una nación. Bueno, yo no quiero pertenecer más a esto. No, pues, bueno, que parece nada. Bueno, pero como ha sido toda la vida, yo entiendo que ahora no podemos ser así. Pues antes iban, no sé, el ejército, la que me voy a alguna guerra y me marcho, ¿no? Vale, no queremos eso. Sí. Marcho a casa de mi madre. Claro, ¿cómo es eso? Bueno, ¿quién es su madre? Claro, ¿quién es su madre? Pues el Vaticano, supongo. Siempre fue históricamente una comunidad vaticanista, como el País Vasco. El País Vasco era lo mismo. Sí, entonces yo entiendo que se vayan. Dicen, yo me quiero ir. Bueno, no te puedo retener. Si te quieres ir, te vas. Pero permitirles hacer un referéndum, yo creo que entonces deberían permitirnos a todos, bueno, que España queremos. Todos somos españoles. No van a hacer eso, ni van a hacer. Por eso van a hacer una reforma de la Constitución, de manera que el Parlamento catalán vota y se independiza. Es que según la Constitución actual, aquella que fue votada por todos los españoles hace unos añines, se reconoce la unidad de España. Entonces, si se quiere romper eso, puede votar el ciudadano catalán, puede votar el ciudadano asturiano, puede votar el ciudadano andaluz, porque hay una unidad y para romper un país que tiene unidad deberíamos votar todos. Es que ya eso es impepinable con la Constitución que tenemos. Pero ni así tampoco, porque eso de votar es el fundamentalismo democrático, ¿no? Que decía don Gustavo Bueno. Hay cosas que no se votan. Vamos a votar prender el fuego al Museo del Prado. Y si sale 52 y 48 no vamos y le prendemos fuego, no. Bueno, ¿no votaron una vez la existencia de Dios? Sí, en el Ateneo de Madrid. En el Ateneo de Madrid. Madrid. Así acabó y la ganaron, República. Y se acabó la República. No sé si ganó Dios o perdió. Ganó Dios por un voto. Ganó Dios por un voto, eso es, sí. Ganó Dios por un voto. ¿Votaron? Claro. O sea, nosotros los españoles hace menos de 100 años. No, todavía. Pero vamos a votar, por ejemplo, el Museo del Prado, vamos a votar la esclavitud. Y entonces proponen unos restablecer la esclavitud. No se vota eso. Oye, no es democrático, no podemos votar. Pues no, ¿cómo se va a votar restablecer la esclavitud? Pues como hay muchas cosas que no se pueden votar y la independencia católica no se puede votar. Se pongan como se pongan. Y aunque el 90% de los españoles quisieran que... No se vota. Es que eso no se vota. Como no se vota la esclavitud. Y ahí se pueden poner muchos ejemplos. Lapidar a las adúlteras, como hacen esos salvajes de Galante. ¿Se puede someter a votación? No se puede someter a votación. Cuidado, pero si cuidado. Si la gente quiere, es como si no quiere. Es que la democracia no es el capricho de la mayoría, diríamos. No, es que la mayoría ya no es capricho sagrado. No, porque por encima de esas mayorías o minorías hay otros criterios, que son los de los que más cuentan. Bueno, no sé si me paso yo de fundamentalista. Vamos a hablar de otra cosa. Postigo, el lugarteniente de la Pantera de Tuilla, de José Ángel Fernández Pilla, según las últimas informaciones, cobraba entre el 3 y el 20% de mordidas por lo del
en lo del pediátrico psiquiátrico de Felechosa y por otras cosas. Van a faltar datos, ¿eh? Seguro que era más. Sí, a mí el 20% me parece una... La Guardia Civil el otro día dijo que era el 51% en uno de los informes, que decía que estaba inflado el 50%, o sea, las mordidas son del 51%. ¿Pero qué os parece este campeón de la democracia y la solidaridad obrera y campesina? ¿Qué impresión os causa? Oye, uno de los, bueno, vamos a decir siempre el presuntamente, ¿no? Pues si presuntamente cobraba esas comisiones entre el 3 y el 20 o más, a mí me encantaría conocer cómo era el sistema de establecimiento de precios, ¿no? ¿En base a qué? Es una barbaridad, ¿no? ¿Cuál es el criterio? ¿Tú 3, tú 20, tú tal? Yo creo que yo sabía un personaje que cobraba comisiones. Pues claro, no se puede decir nada porque si me denuncio voy a la cárcel yo. Las cobraban aquí, de movidas estas. Las cobraban en el Palace, en Madrid. Citaba a los Paganinis, los citaba en el Palace para impresionarlos. Esto ya era una cosa de Estado, no era una cosa... Este lo cobraba el otro en un chigre, por ahí, por la lena, no. El otro iba al Palace. Claro, ya. Entonces, yo creo que el criterio es la audacia del gángster y la pinta. Me entra aquel, este lo atraco. Ve a otro más chulo y tal, bueno, bajamos al 5. Y yo creo que es eso, ¿no? Es bueno, como las brujas, estas echadoras de cartas, ven al cliente y lo evalúan, ¿no? Y aciertan. Y aciertan. Las echadoras de cartas aciertan. Claro. Ahora que dices eso del Palace, me comentaron de alguien que está preparándose para entrar a trabajar en un hotel de lujo y en las instrucciones, en el cursillo, una de las cosas que más les recalcan es: si encontráis €500.000 en una habitación, si encontráis un arma en una habitación, no toquéis nada. Por las huellas. Por las huellas y porque, por Dios, no cojas eso porque no duras 5 minutos vivo. Por tu seguridad. Por tu seguridad, por supuesto, sí. Pero sí que debe de ser una práctica habitual en hoteles de superlujo que se muevan cantidades de lujo también, ¿no? Claro, sí. Legales o no legales. No, ilegales, por supuesto. Ilegales, por supuesto, más que legales. En la habitación de un hotel no se puede mover más de 20 euros legalmente, que es la propina. No se puede mover más, claro. Sí, lo que pasa es que es un despropósito con el tema del Felechosa. Es que siguen saliendo números todos ¿Qué los sería días, Asturias ¿no? si no hubiese robado esta gente tanto? Estaríamos como California de los buenos tiempos, ¿no? Porque ahora California está pachucha. Sería un emporio Asturias. O sea, que al final, ¿qué pasa? Esto va mal. Va mal, no. Esto va muy bien, pero hay una banda de atracadores que es que en esto los no me harán criterios, salir sí, adelante. Era Claro. como un despropósito, ¿no? Porque está bien tener... Bueno, pues para eso tienes un Montepío, ¿no? Bueno, vamos a hacer un geriátrico, un spa, un algo para los mineros. Creo que es eso, Bueno, está muy bien, pero los conceptos eran como desorbitados, ¿no? Y una cosa como completamente fuera de proporción. Unos gastos... Felpudo, ¿cuánto era el felpudo? Sí, felpudo. Felpudo, Debe ser de 2.700, había habido de 2.700 euros. De nudo persa. ¿De qué otro? Banderas, es que lo leí ayer. 500 euros cada bandera, unas banderas ornamentales, espectaculares. Bueno, está muy bien, vaya de qué era la bandera, ¿no? Y ahí pues vamos sumándole, Fijaros que sumándole en la cosas. tradición española es lo de picos, palas y azadones, 100 billones de don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Hace unas cuentas de lo que me da la gana. ¿Por qué? Por lo que yo valgo. Bueno, el gran capitán ganaba batallas. ¿Qué dirá? Bueno, pues yo por lo que valgo. ¿Por qué? Porque tengo aquí a la gente metida apesebrada y no se levanta. Y no hay otra revolución del 34. Ese es el secreto que hay detrás de esto. Es que el concepto de yo soy un administrador, yo represento, claro, esto no es mío, claro. mi trabajo ya está remunerado, esto no se hace y yo me merezco. Sí, ¿no? eso, pero estos están en esa clave. Sí, pero no sí. les falta razón por la clave política. ¿Qué dicen estos? Gracias a nosotros Asturias no ha estallado. Es lo que dicen, ¿eh? No lo dicen, es lo que piensan. Y no les falta razón. A ver, es polémico esto que estoy diciendo, ¿eh? Atención, casco. No les falta razón. En Asturias no se armó, aparte de 4 cosas teatrales, no se armó. Costó carísimo que no se armase, eso es cierto. Costó a todos los españoles, ¿eh? Porque los fondos mineros y los fondos no sé qué y los fondos no sé cuántos fueron impresionantes. A cambio era bueno para ayudar a Asturias, y sí. A cambio no, para que esto no estallase otra vez. Yo creo que nos calla porque nos da pereza, ¿eh? No, pero Vamos, más que otra cosa ya. Pero es la metadona social. Es la Sí, metadona social. sí. Te dan metadona social y esto no estalla. Estás ahí drogado, feliz, ahí.
con el Soma de la novela famosa. Sí, la de Gran Hermano, eso. La de 1984. Pero, y no el Soma del sindicato. Sí. O sea que la cosa tiene su... Sí, bueno, es que la gente tiene que... Tú tienes un cargo público y tú eres un servidor público. Y tú lo que eres es un administrador de fondos, un administrador generador de ideas. Y la remuneración... Sí, luego se enreda. Es que esto sale eso por es lo que pone... Claro, sí. Y se creen como reyes de pequeños feudos. Pues presuntamente, vamos a seguir diciendo presuntamente, ¿no? Pero... Vaya, Oye, no, está bien. La selectividad, vamos a ir a por un tercer tema. Aprueba el 92,47% de los jóvenes asturianos. ¿Qué os parece eso? Ya podían poner el 100% ya y acababan antes, ¿no? Yo el examen lo vi fácil. ¿Lo viste fácil? Yo no lo vi, Yo por no si lo vi acaso, tampoco. pero no quiero deprimirme. Sí, leí las polémicas sobre historia Sí, que se habían Parece puesto que tal, en pero historia bueno. fue la Pero la nota política un era poco que no lo más habían baja, dado, como ¿no? siempre. Sí, que no lo habían Lo que dado. pasa Que es- estamos igual que toda la vida cuando yo era un crío. No lo dimos. Bueno, pues es tu responsabilidad el temario. ¿Lo dimos o no? Claro. Bueno, este año lo tuvieron especialmente complicado porque hasta mitad de curso no se sabía si iba a ser selectividad, si iba a ser reválida, que yo no he conseguido entender la diferencia entre una cosa y otra, ¿eh? Todo- Aparte del nombre, todo pero es- si es reválida es malo, si es selectividad es bueno. ¿En qué consiste cada una? Bueno, no se sabe, No se pero sabe. una es No, buena y otra es mala. Yo creo que la clave es que esto puntúa Sí. para los números clausus, supongo. Sí. ¿no? Claro. Que es la única. Sí, es la idea. Pero habría no A sé. mí, yo sí leí los números ayer por la noche de los... Vaya, pocos números todavía leí, ¿no? Pero sí me quedé con uno. Inglés, 68% de aprobados. Vaya, se ve inglés en el colegio desde los 5 años. Mira, el imperio. ¡Imperio! Su graciosa majestad. No podrán. Nelson, arrepiéntete. Sí. Sí. Madre, eso me da un poco de respeto. Esto es para ¿eh? Nelson. Claro, me lo voy a quitar porque es que no oigo con el casco. No, yo estoy en Prevengan. Sí, voy a tener que usar uno como el tuyo. A ver, se ve inglés obligatorio en el colegio desde los 5 años, 6 años, no desde primero de primaria. Esos son 6 años de primaria, 4 de secundaria, 2 de bachillerato, sabemos sumar 12 años de inglés. 5 horas a la semana muchas veces, ¿no? Yo creo que al Pero final si luego te llega a piden un 4. inglés perfecto, pues te suspenden. Claro, eso depende de dónde pongas el baremo. A lo mejor esos chavales hablan inglés que se matan, pero si se empeñan en que hablen inglés mejor que Mai, que no sé si lo habla bien, la señora esta, pues lo suspenden. Habla así como muy bien. Eso de pongas el nivel, claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, no está ajustado las expectativas, no estamos trabajando para cubrir las expectativas. A lo ¿Por qué? mejor no es tanto un problema de conocer el idioma como de saber hacer el examen. Bueno, puede Muchas ser, veces vale. puedes saber inglés, pero si te toca desarrollar un tema y no tienes muy buena comprensión lectora en español o en inglés y no sabes muy bien redactar, desarrollar un tema en español o en inglés, ahí pierdes puntos necesariamente. Y bueno, según los informes PISA, lo que es ¿pizza o pizza? Es pizza, ¿no? Pizza. Pizza, Que pizza. me parece que me salió un poco Informe italiano. pizza. ¿O italiano? Ahí tendríamos más, ¿no? Según eso, pues una de las cosas en las que fallan siempre tradicionalmente los alumnos españoles es en comprensión lectora. Entonces, claro, si no entiendes y comentas bien un texto en español, menos lo vas a hacer en inglés. Me dicen que sí, que tenemos problemas ahí fuera, que hay un comando, es un comando. Igual nos hemos pasado, ¿eh? Es un comando, pero no sabe muy bien de qué bandera o qué falsa bandera. Así que os agradezco mucho a Maya y Carmen. Después, si sois tan amables, es que vigilar un poco la puerta. Y nosotros vamos ahora a publicidad y después venimos con una entrevistada especial. Hasta ahora, amigos. Hola amigos amigos y amigas, estamos de nuevo, después de la publicidad, estamos de nuevo, bueno, pues eso, en esta mesa de libertad y estamos con una invitada muy especial. Me refiero a María José Suárez. Hola María José, buenas noches. Buenas noches, Javier. Y amigos. Amigos y amigas, no me gustan. Amigos. Bueno, es que tengo miedo a... No tengas a lo miedo. correcto. Nada, tú sigue la RAE. La RAE.
Y bueno, ya la conocéis. María José es cantante lírica, mezzosoprano, es psicóloga, es licenciada en psicología, es muchas cosas, es muy activa en las redes sociales, es futbolera, es Real Oviedo por televisión, su abuelo fue futbolista de los primeros tiempos del Real Oviedo, en fin. Y ayer estrenó Maharajá, una zarzuela especialmente encargada para los 125 años del Teatro Campoamor, y estrenó y hace el papel, y hace mañana otra vez en la siguiente función, el papel de Ana de la Napurna. La de la Napurna. La de la Napurna. Que es el mi bar. La del bar, la de la Napurna. Bueno, la zarzuela a mí me gustó mucho. Musicalmente me pareció muy buena. Me alegro. Es muy graciosa y cantasteis muy bien, como sabíamos, porque sois muy conocidos y sois grandes cantantes. Cantasteis muy bien. Y tú especialmente. Si Gracias. no fuera verdad, pues disimularía, pero es que es verdad y lo tengo que decir. Fuiste a la más aplaudida. Yo lo cronometro, ¿eh? Sí. Yo lo cronometro y fijo, fuiste la más aplaudida. Yo creo que muy merecida. El cronómetro de Javier. Cronómetro del búnker. Bueno, pues vamos a comentar muchas cosas. María José, vamos a empezar un poco un poco más hacia atrás. Eres carballona. Sí. ¿Y por qué te dedicas siendo psicóloga, por qué te dedicas a la música o cuál fue antes, la música o la psicología? No, fue antes la psicología. Perdón por la voz, ¿eh? Pero ayer Una cantante. fue el estreno y luego algún Bloody Mary y este es el resultado. No, fue antes la psicología. Lo que pasa que a mí me gustaba cantar y bueno, pues empecé a cantar en el coro universitario de Oviedo. Eran unos momentos de ese coro maravillosos, viajamos muchísimo. Que dirigía Luis Gutiérrez Arias, Arias. magníficamente. Un hombre con un talento musical que vamos, que yo de las pocas personas que he conocido aquí, bueno, luego me fui, cuidado. Y no, cantaba, porque cantaba amateur, yo me aprendía Líder de Mahler en alemán de oído, sin saber nada. Sí, y el Mesías, las arias del Mesías de Händel, me las aprendí en inglés, de oído también. ¿Estabas estudiando entonces, dices, psicología? ¿Y dónde Sí. estabas físicamente? ¿La facultad estaba entonces? Estaba en el Valdesalas. En el Valdesalas, desterrada ahí arriba. en un Allí sitio cuando era buenísimo. Gustavo Bueno, el decano. Claro, que fue Y profesor estaba- tuyo, don Gustavo. Sí. Chica, siendo alumna de don Gustavo, tienes que salir gran artista, ¿no? Queda más Ah, sí, remedio. pues, Hombre, pues no lo sé. sabía música don Gustavo, era pianista, tocaba el piano. Ah, no lo sabía. Yo sé que me encantaba ir a sus clases, que mucha gente tenía mucho miedo a suspender. A mí no me costó nada. Me costó leerme un libro de antropología, Caníbales y Reyes, y poco más. De Marvin Harris. Harris, claro. Maravilloso. Y bueno, así empecé a cantar y luego se creó el coro de la Fundación Príncipe de Asturias, cuando se llamaba así. Y ahí empezaron a venir directores de Madrid y me escucharon y me propusieron irme a Madrid. Pero mi madre, con muy buen criterio, me dijo, tú acabas tu carrera Claro. y luego ya. Y así fue. Acabé en junio, me fui a Madrid, hice una prueba para una beca en la Comunidad de Madrid, para el coro de la comunidad. Me la dieron y marché con una maletina y con 23 años. Claro, porque vamos, Una conviene maleta. decirlo, porque los cantantes, claro, la evolución de un cantante es distinta a la de un pianista que empieza antes. El cantante empieza a estudiar más tarde, porque la voz no está hecha. O no porque- estudias. o no Yo no estudias, estudié. Claro, no O estudias, sea, yo claro. cantaba. Cantabas, sí. Yo no estudié canto, aquí nunca. ¿Y la evolución de tu voz cómo fue? ¿Siempre fuiste mezzo, soprano? Sí, siempre fui porque mezzo. hay cambios en la voz. Bueno, Sí, explica siempre eso. lo fui, pero yo creo que podría haber sido una soprano lírica. Pero por mi color de voz, pues cuando llegué a la escuela de canto, me cogieron enseguida de mezzo. Entonces, pues siempre fui por ahí. El alma es de mezzo. Bueno, el alma es de cupletera. Pero A ver, ¿cómo es eso? bueno, a mí me gusta mucho la música del cuplé y las músicas así ligeras, ¿no? No, en serio. Mi voz, yo creo que si me hubiera cogido a lo mejor en Italia, me acuerdo que fuimos con el coro universitario a cantar a Düsseldorf. En Düsseldorf había, me acuerdo perfectamente, un profesor de canto italiano y Asun, del coro universitario, que era una mezzo maravillosa, me llevó a ese profesor. Yo era muy joven y dijo, tú vienes conmigo. Y él me dijo que era una soprano lírica.
Pero bueno, yo llegué a la escuela y me trabajaron de mezzo. Yo creo que te ayuda mucho lo de la psicología. Lo digo por lo siguiente. A mí me parece tremendo ser cantante lío, ser cantante de ópera, de zarzuela, de concierto. Un catarro, una corriente, los aires acondicionados de los aviones. Eso, al margen de lo que afecta a la voz, afecta a la mente, porque te tiene constantemente en alerta, con miedos, con ataques de pánico incluso. Sin duda. Pero yo por ser psicóloga no estoy mejor, ¿eh? Bueno, pero yo lo reconozco. Tienes más capacidad de reflexión para bueno, lo reflexiono, problema, claro. pero vamos. Es que me parece tremendo. Sí, lo que pasa que con los años y conociendo gente tiendes a relativizar, porque Javier, somos tan pocos y pasan tantas cosas fuera de un teatro. O sea, a mí me decía un cantante una vez en el Real, haciendo La Dama de Picas, un barítono maravilloso, perdón, no recuerdo el nombre, era ruso, que su mujer un día le dijo, que él estaba muy preocupado, tenía función, y le dijo, mira por la ventana, ¿ves toda esa gente que va por ahí? No le interesa nada lo que vas a hacer hoy. Es que somos tan pocos que tampoco pasa nada. Es que, ¿qué te puede pasar? Pues sí, que digan que mal lo haces y te quedas sin trabajo y tienes que buscar otro. Esa es la cuestión. Pero todos esos que están por aquí tampoco podrían hacer lo que haces tú. Estoy de acuerdo. Pero hacen otras cosas que yo seguramente no sé hacer, con toda seguridad. Entonces, es muy complicado. Pero hay muchas cosas muy complicadas, como hacer como un neurocirujano que tenga que operar de un aneurisma, ¿no? Y la palma al paciente si no lo hace bien, ¿eh? Que eso es una responsabilidad tremenda. Claro, exactamente. Oye, bueno, el público es el juez, pero hay otros jueces. A mí parece que los cantantes, algunos me lo tienen dicho a media voz, a ver si lo dices tú, a voz llena. ¿Sufrís mucho con algunos directores de escena? Sí, con algunos, pero a ver, mi experiencia no es muy mala. No es muy mala, la verdad. También sufrimos con directores musicales. ¿Con directores musicales? Cuidado, sí, de acuerdo. No, yo creo que los directores de escena, los directores de escena nos van pidiendo cosas, pero los artistas, los cantantes, que somos artistas porque también actuamos y cantamos y todo, nos vamos adaptando a lo que nos piden. Yo no sufro especialmente. No recuerdo, pero porque a lo mejor tuve suerte. Hombre, tengo una experiencia un poco dura con Graham Vick, ¿no? Y un Rigoletto que hicimos en el Real. Pero aprendes. Vamos a hablar de lo malo. ¿Qué papel hacías? Bueno, hacía la Giovanna. Claro. Pero una Giovanna que estaba muy presente, ¿no? El cuarteto maravilloso. No, esa es la Madalena. Madalena, eso es. Giovanna es más pequeño. Pero lo que él pedía es que está muy bien pedido, es que todo el mundo que está en escena tiene que estar en la tensión de lo que está sucediendo. Entonces, cuando Gilda y Rigoletto tienen su dúo, y yo estaba allí, es que tenía que estar como si estuviera cantando, pero calladita cuando no tenía que cantar, pero interpretando. Entonces, él era es un hombre especialmente, pero te digo que se aprende mucho. El otro día lo comentaba con Luca Ronconi en el Julio César también del Real. Bueno, pero eso es necesario, son historias de estos mandarines. Yo recuerdo en el Campo Amor, de ir de crío de comparsa, que andas por ahí revolviendo, 14 años y tal. Yo recuerdo fumando en los descansos. Bueno, en los descansos no, durante la función, a los cantantes. Yo creo que Aragal, no tengo visto Aragal, me parece, a Jaime Aragal fumando allí, además con aquellos cortinones, digo, que hay una colilla y ardemos. Ya. Y se relajados, distanciados de la escena. Ponían aire acondicionado. Bueno. Y ahora parece que somos como flores de estufa, todo nos afecta. Eso. Sí, yo decía Ainhoa Arteta, un día hablando las dos, dice, mira, Marijo me llama ella, si tienes técnica y estás bien, es que todas esas cosas del aire, lo otro, no sé qué, vamos a... Es que es muy echada para adelante, ¿eh? Hombre. Yo las veces que la entrevisté es muy echada para adelante. O sea, ya sois dos. Es divina, natural, y es una persona que vive la vida, la sufre, la disfruta. Con valores. Bueno, somos con muy valores. amigas. Yo le entrevistas y parecían las entrevistas de filosofía, no de ópera. Sí, Estamos hablando de filosofía. Es una persona muy inteligente y con una vida muy vivida, con muchas experiencias. Y muy luchadora, ¿eh?
bueno, de estas personas hay que aprender. Bueno, por ejemplo, ¿dónde vives? Vamos a hablar de los... Yo vivo ¿Tú vives en Madrid. Sí, pero ¿cuánto tiempo pasas en Madrid? O sea, Pues ¿no tienes mira, casa al final? Ya. Claro. Por suerte, este año viví poco Claro, ahí en está, casa. claro. Por suerte. Claro. Pero, no sé, ahora me estoy planteando quizás un cambio de aires. Igual vuelvo a casa. Sí, Aquí. pero en todo caso, casa. ¿Cuánto tiempo estáis la mitad del año fuera por ahí por el mundo y en Bueno, hoteles y en, sí. y en apartamentos? A mí me Aquí? gusta mucho estar en los hoteles. Sí. A Sí. ver, habla. Da Ay, gusto que estás a la contra muy bien. Estoy a la contra. No, digo a la contra de mucha gente, que los No. hoteles, que lata, que Ay, a follón. mí me encantan ir a los ¿Sí? hoteles. ¿Pero por qué? Porque llego y lo tengo todo hecho, soy muy vaga para las cosas domésticas. Y llegas y estás cómodo y, bueno, normalmente te tratan bien y, bueno, y es un sitio, no sé, sales un poco de la rutina, que lo cantaba yo ayer, ¿no? Salir de mi rutina. Yo a mí la rutina me mata. Por un lado la necesito, pero por otro tengo que salir. Bueno, la altísima sociedad hace años, no sé, ahora vivía en hoteles. Ya, yo viviría. Hasta Alta Historia, no sé. Ay, es que Vivían en es hoteles, claro, una vivían en delicia. suite de 300 metros cuadrados. Eso sí, no es mi caso. Claro, pero claro, hay que tener dinero, no, hay que tener una barbaridad de dinero. ¿no? Eso. Oye, vamos a ir hacia Maharaja. Porque Ay. tu papel es muy guapo, Muy guapo. interesante, muy difícil y muy bonito. Cantas cosas como, vamos a hablar ahora, Niebla, por ejemplo, esta, que es muy difícil y muy bonito. Es muy difícil. Me impresionó ese. Es que, Niebla, ¿no? Guillermo es ¿Viste un qué gran- cantidad sí. de humo había? Sí, Menuda sí. niebla. Eso había niebla. Sí. Es que Guillermo es un gran compositor. A mí me Pues gusta sí, mucho. hay unas melodías muy bellas. Y yo cuando escuché Niebla, me pareció que era como... Es como... Yo tengo esta parte intimista, ¿no? Cantando y luego tengo la otra, la extrovertida, ¿no? Pero siempre... Y a mí Niebla me pareció, y te lo comentaba antes, y lo comenté con ellos, es como un lied de Mahler, que yo canto muchísimo, de los Rückerlieder de Mahler, el de Me he apartado del mundo, ¿no? Que me chifla. El otro día lo ponía en el Twitter. Y Niebla es eso, ¿no? Es un poco... Porque dice, somos como la niebla, siempre bajamos, nunca ascendemos. Yo ahí me acuerdo del Oviedo. Pero Pobre Oviedo. eso es una frivolidad. Pobre Oviedo. Y no, pero lo cantas y tiene un poco esa cosa de que Asturias no llega al AVE, no sé cuánto, tenemos ahí el puerto de Pajares. Lo siento así, estamos en el profundo norte, aunque estamos mucho mejor. Bueno, la zarzuela es tremenda, en el sentido, la idea, da una idea de una Asturias, bueno, no desvelamos nada, pero ya se estrenó. Ya se Una idea de estrenó. una Asturias de viejos impedidos. Bueno, igual de- Maxi ahí lo llevó un poco, pero yo hablaba con una amiga y me decía, vete a las cuencas, Mariajo. Es que esto del paseo del colesterol existe. Existe. Y es así. Sí, sí, sí. A ver, Asturias también tiene una parte, viene muchísima gente de turismo y tiene una parte también alegre y tal. Pero esa existe Y, por también. cierto, ¿Eh? yo creo que la foto aquí al fondo salía el geriátrico de Felechosa, ¿eh? ¿Qué foto? La foto, el fondo que había. ¿De cuál? ¿De qué momento? ¿De Niebla? No, antes. Una que era todo prado, verde, bosque, y al fondo se ve un edificio, yo creo, creí. No, yo creo que es el centro asturiano. centro Pero tengo que asturiano. preguntar. Para mí que es el centro asturiano de aquí de Oviedo, Puede del ser, Naranco. puede ser. Sí, como tú estás en Vallovín, estáis en Vallovín, por Annapurna, ¿dónde está? Porque... El Annapurna no ¿Dónde está? Bueno, el Annapurna está aquí a lo del Hotel Regente, que lo vi. El Annapurna, pues debe estar por el centro. estás por el centro. Porque claro, cuando llega el Sí. Maharaja, Al Maharaja. y le digo, no, Vázquez de Mella, y para allá, para Vallovín. Vázquez de Vega y comer al otro y tú Muñoz de Graín. Muñoz de Graín. Es un golpe total. Bueno, es que Vázquez, Maxi es un este es crack. muy gracioso, muy gracioso. Y después tu papel, pues estás emparejada con Orlando, Ay, pero estás harta de Orlando. Hartísima. Después, un detalle de desprendimiento, te enamoras de un pobre. Hombre, pero me enamoro. Pero fíjate de quién me enamoro, ¿no? De Vital.
Hombre, bueno, pero porque yo quiero un indio, porque es que yo fui a yoga y todo eso, pero realmente del que me enamoro es de Belino, que es el sindicalista. Bueno, sí, y claro, ahí está la esencia de la cosa, ¿no? El compañero del metal. Exacto, el que tiene el carisma, ¿no? Ayer se lo hacía yo, él digo, es que claro, te veo a ti al final con ese mono y eso es lo que me gusta es un paisano, a mí. Eso y un paisano. Exactamente. Entonces, claro. Está muy gracioso, está muy bien. Musicalmente a mí me gustó mucho. Sí. La escena es sencilla pero muy eficaz también. Sí, la orquesta estuvo muy bien. Y luego te voy a decir una cosa. Fue un montaje hecho por buenas personas. Entonces, eso genera una buena energía. Entonces, eso la gente lo siente. Yo creo que, no sé, es que hay feeling entre todos, hay amistad. O sea, algunos llevamos muchos años cantando juntos y encima nos llevamos bien. Y luego los actores, esta relación que tenemos con los actores, bueno, es un descubrimiento. Sí. Hay unas personas maravillosas y ya sabes que yo hablo muy claro y no, pero es que me encantan, es que actores, se entregan, te ayudan si hay que pasar texto, si ellos necesitan un poquitín tal para la parte cantada, les ayudas. De verdad te lo digo, ha habido un ambiente fabuloso. Maxi lo ha hecho estupendo y Marcho Conti es otro crack. Y Marcho, siendo un hombre... que se nos marcha. Yo espero que no. O sea, que se marche, pero que esté por ahí. Tienes razón. Porque... Es un crack absoluto. Sí. Como yo músico, es que soy como muy persona, fan. como entusiasta, como emprendedor, como creador, como todo. Aquí una zarzuela en asturiano, ¿no? Sí. Tal, él que es un hombre que habla castellano, bueno, bastante bien, porque tal, pero no domina bien los giros y de verdad, qué entrega, qué manera de ayudar. En las partes, has visto que hay partes que son graves y tiene mucha orquesta, ayudó un montón. Incluso Francisco Sánchez, que no tiene nada de asturiano, le salía el... Hombre, pero ¿cómo trabajó? Es que trabajó con Maxi. Bueno, y con Lola Casariego, su pareja. Sí, bueno, sí, pero las que llevamos que tanto tiempo... Ahí. Hombre, sí, exacto. Pero las que llevamos tanto tiempo fuera, pues tal. Claro, sí. Pero el chico, chapó, como tiene el acento, estupendamente. Yo estuve unos días antes cenando con él en un grupo y yo pensé, a ver cómo se arregla. No, muy bien. Estupendo. Lo hace muy bien. Bueno, el público, ¿qué recibisteis? Pues mira, yo sabes lo que recibí. Yo... Hoy hay gente que me escribe, ¿qué tal el estreno? ¿Qué tal el estreno? No lo sé. Sé que la gente se rió muchísimo. Aplaudió muchísimo. Y se rieron muchísimo. De cosas que yo, por ejemplo, no me río, pero es que cada uno le hace gracia lo que le hace gracia. Yo decía, pero se rieron muchísimo. O sea, lo de la bañeza. Ese momento es muy simpático, ¿no? Sí, pero lo que noté aquí, vengo de Madrid, del Teatro de la Zarzuela, de hacer Gatita Blanca y Enseñanza Libre, y ¿qué pasó? Lo mismo, que la gente se lo pasaba bien. Necesitamos reírnos y pasarlo bien. Ahora no entiendo por qué dos funciones. Bueno, doctores tienen la iglesia. Pues pregúntale. Pero estaba lleno ayer, o casi prácticamente lleno. Ayer sí estaba prácticamente lleno. Es que además aquí hay un hándicap, no hay ascensor en este teatro. Entonces la gente mayor o la gente que tenga o tal... Bueno, yo misma, que no soy muy mayor, me duelen las rodillas. Si tienes que ir arriba, pues es una faena. Pero ya lo pondrán, supongo, un ascensor. Sí, debe haber alguno, pero claro, por la zona de personal. Sí. Pero quedó alguna, no sé si estaba lleno. Alguna entrada quedó, pero de arriba. Arriba había alguna, pero vamos, había más de 1000. Entonces, quedan entradas para el sábado, no se lo pierdan. Entradas para el sábado, claro, pero se puede ir a la tercera función. En fin, no vamos a meternos ahí porque... No me hagas hablar, Javier. No, ni tampoco yo, que ando por la calle, pues ya en el búnker estoy protegido, pero en la calle corremos muchos riesgos. ¿Y la ves exportable? No. Ya lo digo yo antes. No. Ayer había una señora, es agente, es argentina, y dijo, lo entendí todo y me encaja perfectamente. No entender se entiende. No. O sea, ella lo veía exportable. ¿Yo qué pasa? No es que sea pesimista, yo soy realista. Ten en cuenta que yo estrené muchas cosas, porque hice mucha música contemporánea.
La ópera Divinas Palabras, por ejemplo, de Antón García Abril, es una maravilla que no fue a ningún sitio y se estrenó en el Teatro Real. Y Entonces, teniendo Divinas Palabras detrás, que ya tiene un soporte Hombre, por literario favor. muy importante, claro. No o sea, es, Valle Inclán, ¿no? claro, Si no me equivoco. claro. Y Antón García Por eso Abril. sale ya. Por Dios, pues eso no salió en ningún sitio. La señorita Cristina, Luis de Pablo, un obrón, hombre, más duro de escuchar. Pero, vamos a ver, con Paco Nieva, que era, vamos, Primer nivel todos, primerísimo pues nivel eso internacional. me tocó a además, mí. sí, sí. Pues eso está guardado. Entonces, ¿sabes? Sin embargo, yo estrené una de Tomás Marco, que era la del El Caballero de la Triste Figura, sobre el Quijote, y esa la llevamos a un montón de sitios. Fue Alicante, fue México, fuimos a un montón de Por lo sitios. mejor gracias a Tomás Marco, porque Tomás Marco, aparte de compositor, es muchas cosas. Ya. Es un hombre de mucho mundo y de muchas relaciones. Y esto, hombre, supongo que algunos, a ver, por Asturias, esta obra encaja perfecta. Exactamente. Pero ¿por qué no va a encajar en Santander? No, encaja. Pasa que lo de Vallovín ya no tiene gracia. Bueno, en pero se Santander. puede. Pero Se vamos puede a ver. meter a morcilla, Yo sí, qué sí, sé, entonces, pues, sardinero y no sé qué más. Exactamente, exactamente. Si es que es eso lo que tiene de... No lo sé, Javier, no lo sé. De todos modos, Pero aquí se puede hacer muchas veces. Eso, el objetivo está se hizo, se ensayó, se escribió, se ensayó, Eso se es. representó, Eso tuvo es. éxito, o sea que está cubierto el objetivo, pero con creces, es un gran éxito. Hombre, con creces no, con creces sería que se llevara a sitios. ¿Pero cuántos años hace, como lo leí el otro día, que no se estrenaba una zarzuela en España? 30 años o 40, lo decían Sí, el pero otro eso, día. eso no es del todo cierto. Claro. Por lo visto, porque luego a mí hubo gente que por Twitter me comentó que Sí. se habían estrenado. Pero lo que pasa es que sitios, claro, algunas muy cosas. localizados que no Claro, igual no circula, trascendieron. No trasciende, claro. Exactamente. Claro, Esto no sé si trasciende mucho tampoco, porque a nivel nacional yo no vi que hubiera mucha repercusión. No salió en ninguna tele, ¿no? yo no lo vi, pero claro, tampoco. Mm, Hay que esperar no al fin salió en de- ninguna radio. A el mí fin un de día semana, Julio habrá que Otero me esperar. llamó para preguntarme una cosa sobre lo del gallo de Eurovisión. Sí. Y se lo comenté que estaba ensayando esto, Sí. pero que yo sepa a nivel nacional no... Es que hay que estar en los circuitos. ¿Esto quién lo produce? El Ayuntamiento de Oviedo. Claro, el Ayuntamiento de Oviedo no está en ningún circuito. Entonces, eso Je tiene... ne sais pas. Je ne sais pas. Alfonso. Oye, ¿y ahora qué? ¿O qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Ay, mira ya. Ahora, cuando acabe esto, voy a hacer vacaciones. ¿Vacaciones? Vacaciones. ¿Hasta cuándo? Que para un autónomo es paro, pero bueno, son Claro, sí, vacaciones. en serio, no puedes- No. Vengo al Trovatore. ¿Qué es? Es la segunda, La de segunda, la en temporada. octubre. Y hago también, voy a Bao a hago Manón. Y luego ya veremos. De momento, eso. De momento necesito descansar. Estoy muy agradecida a la vida y a todo por tener tanto trabajo Vamos a esta cantar racha. a dúo. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Ay, qué bien, qué bien. Pues Esta muy me bien. gusta mucho. Sí, es una canción muy guapa. Pues nada, María José, 1.000.000 de gracias por venir al Búnker de la Libertad. Sí, Aquí tienes tu casa. gracias. No es lujosa, pero está protegida. Pero si hay libertad es donde yo tengo que Estamos estar. Que venga la gente, que vengan a ver Majarajá, que no van a tener oportunidad. Así, ahora pienso yo en unas fechas, Claro. no lo sé, a lo mejor A lo mejor sí, luego a lo dicen, mejor pues vuelve- vamos por Asturias claro, con a una lo mejor- furgoneta. Pues perfecto. Pero que vengan el sábado porque van a pasar un buen rato, ¿verdad, Javier? Sin duda, muy buen rato y calidad artística en todos los niveles. O sea, Sí, y el libreto de Maxi Rodríguez, que a mí Todo está es muy un descubrimiento y yo lo llevo en el corazón, ya para siempre. muy bien. Pues nada, María José, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti. Y amigos, vamos a publicidad y volvemos enseguida. Hola amigos, estamos de vuelta después de la entrevista y estamos con dos invitados más. Amaya Ronzón y Carmen Platas están en la puerta, se situaron ahí de vigilancia. Si ocurre algo, pues entrarán precipitadamente para avisarnos. Estamos aquí con otros dos invitados que los conocéis muy bien y seguimos dándole repaso a la actualidad. Ana García, que es
musicóloga y empresaria. Hola, Ana, buenas noches. No, Ana, no, María. Ya María, te fuyas sabía con yo tanta que estaba gente, diciendo algo mal. Es que la metralla que me metieron por aquí me abrazó. Con tanta María gente. García, musicóloga y empresaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Mariana. Mariana, sí, me pones una boina y ya marcho para casa contenta. Y Javier Terán. Hola, Javier. Así me llaman, buenas noches. A ver si lo digo bien, porque te llamo Francisco Javier en una de estas y ya. Bueno, los Javieres somos todos Franciscos, ¿eh? Claro, tú como Claro. me decían a mí en el colegio, me preguntaron una vez, y dije, bueno, ¿y a ti cómo te llaman en casa? Me dijo, En casa, sí, o sea, sí. Francisco, Javier, Claro. Paco, Javi, y dije yo, bueno, a mí en casa me llaman hijo. Muy bien, está guapo. Bueno, ya lo conocéis, es el director y presentador de Ahorro y Finanzas, esta casa. Y además ha sido premiado recientemente. A ver, cuéntanos cómo fue ese premio. Bueno, tan recientemente como que ha sido ya, ¿no? Sí. Bueno, es un premio, yo creo que no es a mí, sino al programa. Y yo creo que es a la trayectoria del programa, ¿no? Es el programa decano de todos los que hay en Asturias, porque se ha emitido durante 14 temporadas en 4 televisiones diferentes, así que algo debe de querer decir. Bueno, el programa supongo que para los que lo conocen no les dice nada nuevo, pero para los que no lo conocen es un programa que ayuda a llegar a fin de mes, que habla de la economía doméstica. Casi nada, ¿no? Sí, economía doméstica con lenguaje autorizado para todos los ¿Quién públicos. quién os dio el premio? ¿Qué asociación? Sí, el premio nos lo da la Asociación de Telespectadores y Radioyentes. Mira, ya deben de llamarme Estar ahí, para estar ahí. recibir otro, ¿no? Ahora vamos. Ahora vamos. Lo da la ATR de Asturias. Sí. Y además es un honor haberlo compartido con programas de televisiones nacionales como la propia Televisión Española o Onda Cero, Mundo Viajero en la cadena de radio Onda Cero. Así que, Bueno, pues ATR estáis avisados. El año que viene a Neira News. Si no, vais a tener un problema. Aquí hay que amenazar ya directamente. Porque ¿para qué vamos a andarnos por las ramas? Bueno, actualidad, que a eso veríamos. Esta actualidad, pues mira, que estamos hablando de economía, pues el Banco Popular se ha muerto, Liberbank se salva. ¿Y ahora qué? A ver, Ana María. Ana María. Me marcho. Te voy a crucificar toda la noche para quitar mi culpa. Bueno, pues tienen un, y bueno, y esto lo hablamos ya esta semana, tienen Sí. un mes de prórroga que les da ahí de acuto, como decíamos en el También, acuto. acutar, sí, sí, Tienen sí. un mes de acuto que les da ahí en la Comisión Nacional de Valores, a ver qué pasa dentro de un mes, si no les vuelven otra vez a jugar a las especulaciones, al pilla-pilla, y los ponen otra vez contra las cuerdas. Estaban también, es que todo esto se junta, yo supongo que porque estos intentos de que el Sabadell lo quería comprar, no sé qué cuántos bancos estaban interesados en comprar el Liberbank, entonces, bueno, en cuanto levantas la liebre ya se sabe lo que pasa con los bancos, los especuladores A mí están ahí me da con la las sens- uñinas. Pero me da la sensación de que la crisis está superada en el caso este. Lo que pasa es que es verdad que la concentración bancaria sigue y seguirá. A ver, experto. hombre, subo mucho el Mójate, nivel o lo mójate, bajo, o lo súbelo. bajo para que todos nos Súbelo, entendamos. que el búnker es Harvard. el Bueno, búnker. lo que hablaba nuestra tertuliana, efectivamente, bueno, lo primero que tengo que decir es que hay un agravio comparativo. A Liberbank no se le trata o no se le ha tratado como a Banco Popular. Y si quieres, soltamos alguna bomba. ¿Quieres que suelte alguna bomba? Pero, Ponte el casco, ponte espera, el casco. No fastidies, vas a copiarme a mí aquí. Yo Ponte pongo el el casco. ¿Te arriesgas, María? Yo sí, Bueno, Vamos a decir cosas está descubierto. que los telespectadores escuchen, cosas que no se pueden oír en Antena 3, ni en Telecinco, ni en La Sexta. Por ejemplo, el Banco Popular es el Banco del Opus, o era el Banco del Opus, ¿no? Casi tenemos que hablar en pasado. ¿Eso qué quiere decir? Millones de enemigos. No voy a decir en dónde están. Digo que es un banco que tenía millones de enemigos y más bombas. La propia Seguridad Social estuvo sacando el dinero del Banco Popular durante meses antes de su caída, reciente caída. Cuando digo la Seguridad Social, más de 40 ayuntamientos españoles que tenían fondos en el Banco Popular fueron retirando fondos. Esto no conviene que se diga. ¿Pero eso es una conspiración o es que eran listos? Y dijeron, bueno, esto se viene a pique y me marcho. Se llama Claro. pánico. Normal. Es verdad que el banco no iba bien.
Pero claro, de ahí a que el propio gobierno tampoco haya hecho nada por ayudarle, pues bueno, a mí me gustaría que alguien lo explique, porque además no lo van a explicar, por qué se han prohibido las posiciones cortas, las opciones put, como se dice en el argot bursátil, en Liberbank. Los osos, que se dice, ¿no? Sí, los vendedores. Los toros. ¿No? Y sin embargo, en el Banco Popular lo dejaron caer, ¿no? ¿Tendrá que ver qué es otra bomba? Sí, La familia de Luis de Guindos es muy cercana al Banco Popular. pues se lucieron. Entonces, ¿será que a lo mejor se le hubiera visto el plumero al señor ministro si ayuda al banco? ¿Quién sabe? ¿No? A mí me parece un escándalo monstruoso. Es un escándalo. De dificultades, lo sabemos todos. Todo el mundo sabía que tenía dificultades. Aunque la dirección o la presidencia presentase las cosas pues, un poco de color rosa, pero se sabía. Ahora, que de la noche a la mañana digan, no vale nada, vale cero. Hacemos una subasta a la 1 de la mañana y no se sabe dónde, que no hubo subasta, y se lo adjudiquen, se lo regalen, tal. Sí. Pero eso ya estaba pactado, hombre, ya salió claro. de antes. A nosotros nos llega siempre con súper retraso. De todas maneras, ellos no tenían un agujero de 15.000 millones. Bueno, tenían el ladrillo ese y tal, bueno, pero como tantas entidades. Pero bueno, Liberbank, ¿qué agujero tiene Liberbank en comparación? Ahí está un poco... no tiene comparación, es verdad, no tiene comparación. Claro. Liberbank es otra situación. Pero lo que íbamos, ¿qué pasa con la propiedad? Hay que las cuestiones conceptuales. O sea, que estamos como la Unión Soviética en la época de Lenin. O sea, que llega la Unión Europea, o sea, el Soviet de Bruselas, y te expropia el banco, te expropia la propiedad. ¿Qué me expropia la propiedad? Eso es. Es que va usted a quebrar. Pues déjeme quebrar, es cuestión mía. Javier, es peor que una expropiación, porque en la expropiación te dan algo a cambio. Te dan algo a cambio, sí, sí. Aquí no es ni siquiera una expropiación. Me lo quedo. Es Pancho Villa. Claro. Sí, Pero sí. encima desgraban 5.000 millones, no desgraban, el Santander todavía desgraba. Con, Bueno, con Guindos, ¿no? El Santander no quería, vamos a decirlo claramente, el Santander no quería el Banco Popular porque el Santander tiene miedo al aluvión de demandas judiciales que se van a presentar. Estamos hablando de que se podrían presentar en torno a las entre 18.000 y 20.000 Pero ¿a quién las demandas. Van a presentar, Javier? Ese es el truco. A Bruselas, porque es la primera vez que Bruselas hace esto. Pleitea con Bruselas. Una cosa es pleitear contra el Banco Santander o contra RON o contra tal, que Exacto. también, Sí, que sí, también sí. se va a pleitear contra ellos. Ahora, pleitear contra Bruselas, eso es como pleitear contra el dios Sol. Claro, no puedes Como pleitear. matar moscas a cañonazos. Es imposible, Sí. claro. Pero bueno, aquí hay también un agravio comparativo. Por ejemplo, yo ya lo dije en Ahorro y Finanzas, que es lo siguiente. El Banco Popular hace 4 ampliaciones de capital, pero las 2 últimas, de 2.500 millones de euros cada una, hay una mentira detrás de esas ampliaciones, puesto que hay un folleto informativo que está basado en hechos que no son ciertos, ¿no? ¿Qué pasó con Bankia? Exacto, ese es el agravio. Y con Bankia se están ganando todas las demandas de los accionistas que acuden a la ampliación. Por tanto, yo animo a todos los asturianos que Javier, tengan acciones del Banco Popular. Están ganando demandas contra Bankia. Pero en este caso, ¿contra quién? Bueno, sería Se contra subroga al Banco Santander de todas esas cosas. No, porque el Banco Santander no es responsable. Claro, por eso, claro. Quedaron vendidos. Los Claro, accionistas quedaron... Claro, contra Bruselas, contra RON. Contra Sería muy sencillo. Efectivamente, lo ante acabas de el decir. Consejo. Los bancos, a diferencia de lo que ocurría con las cajas, ahora estamos hablando de un banco. Sí. Acordaros que las cajas tenían otro organigrama, ¿no? Donde estaban de forma obscena los concejales de los partidos políticos negociando miles de millones de euros. Y los José Ángel. Bueno, los concejales que no sabían nada. Es como si pones a un pirómano de jefe de bomberos, ¿no? Bueno, así ocurrió que daban dinero para hacer aeropuertos que no tenían aviones y tal. Entonces el problema que se planteó ahí era ese. Ahora mismo es diferente porque ahora es un banco. ¿Quién es el responsable máximo de que un banco vaya bien o vaya mal? El Consejo de Administración. ¿Quién elige el Consejo de Administración? No lo eligen los ayuntamientos ni diputaciones. Al Consejo de Administración lo eligen los dueños, es decir, los accionistas. Por tanto, el responsable de que el Banco Popular haya ido mal
es el Consejo de Administración. Saracho, Ron y compañía. Exacto. Y del Valle, que perdió 500 millones, también, Exacto. que era consejero. ¿eh? Sí. Bueno, en Sí, fin. pero bueno, esos al final se van de rositas. No Y se van a ir de los- cobrando, ellos siguen cobrando sus pensiones de No un se millón irán de de rosi- euros al año. Si, No, ellos irán a Brasil, si Brasil. judicialmente, fíjate lo que está ocurriendo, yo desde aquí, Javier, si me lo permites, tengo que romper una lanza a Estás en favor tu de casa. los jueces españoles, porque por primera vez están metiendo en la cárcel, pues desde el Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja de Ahorros Castilla-La Mancha, en fin. La cúpula directiva de las cajas están siendo juzgados y condenados. Y si se ha cometido algún tipo de delito, que yo no digo que lo haya cometido, en la cúpula del Banco Popular, entre los cuales tengo algún amigo. No digo que lo hayan hecho, pero que caiga amigos que tienes, ¿eh? Bueno, yo tengo amigos hasta en el infierno, como tú sabes. Tengo amigos hasta en el infierno. Eso no es malo, ¿no? Lo que ocurre es que yo, por ejemplo, pues nunca hablaré mal de un amigo y entonces a lo mejor no cuento todo lo que sé y acabo. Yo creo que si hay materia delictiva dentro de la cúpula del Banco Popular para que sean condenados, serán condenados, ¿eh? Hombre, pero ellos van a la cárcel, están un par de añinos ahí y les perres no les devuelven. Les perres están... No se vuelve nunca nadie. Oye, Nada. vamos a cambiar de tema, que es que nos dicen que están los bombardeos empeorando. Vamos a hablar, nos da tiempo a comentar algo de la ministra Báñez, que propone ayudas de 430 euros a los ninis. Ninis ni Bueno, estudian, definimos ni ninis, trabajan, ni Javier. estudian, ni trabajan. No, me callo porque 430 euros, ¿eh? A ver. A ver, ¿por qué se lo da a los ninis y no a los mayores? sisis, a los sisis. A los sisis, a la gente mayor, a los mayores de 50 años, los parados, que oye, también tienen una situación súper, incluso más delicada, porque esa gente, o sea, los mayores de 50, tienen a su cargo, suelen tener a su cargo familias. Muy exacta esa apreciación. Suelen sí. tener, Sí, que es una sí, casa, una sí. hipoteca, no sé qué, y esa gente está en la misma situación que los ninis, o incluso peor, porque Peor. ya tienen el agravio comparativo de que, bueno, que una persona mayor no se puede reciclar. Y claro, si un chavalín se puede reciclar en nada, con que ponga un poco de Javier, voluntad, perdona, te ha reciclas. dicho una persona mayor, aquí hay dos. No se puede reciclar. Yo me he reciclado en el búnker recientemente. No, Todo es que- posible. es Soy lo a la que- prueba, soy yo. Lo que ellos argumentan, que claro, en este supuesto, una persona de 50 años no se puede reciclar, ¿acaso? Tenemos que ir Parten de terminando. eso, Espera, vamos a poner. Pon caso, tenemos que ir terminando. Voy a ponérmelo Se yo oye la también. alarma, la alarma. Polo, porque además me Voy a dice que tenemos ponerme que ir el casco. terminando porque va a ser más breve porque está al caer la bomba está ya, cayendo. Pum. Ve, comenta algo de esto, Javier, de las. Hombre, de yo las- creo. No, yo de tengo los que decir ninis. que algunas Monos. personas mayores aún podríamos reciclarnos. Estoy dispuesto a reciclarme 20 veces. Aunque tienes todavía. razón en que es más difícil reciclarse cuando vas cumpliendo años, ¿no? Pero es el supuesto del que parte el gobierno, de que una persona de 50 años no se puede Sí, reciclar. es cierto, es Ese es cierto, el sí. supuesto Sí, que ellos sí, parten, sí, no sí. lo digo yo. Tienes Que razón. vamos, todo el mundo puede aprender a hacer cosas a Tienes cualquier razón. edad. Y luego, Incluso muy olvidar. importante la apreciación que acabas de hacer, muy importante. ¿Por qué a los ninis que lo necesitan menos con absoluta seguridad que los parados de larga duración mayores, por ejemplo, de 50, ¿no? Supongo que sea un rédito de estos políticos No, de... es que vamos a ver, Algo habrá detrás. Ciudadanos. Los Sí, jóvenes, sí, sí. no hay un joven, no hay nadie de menos de 40 años que vota al PP, según dicen las encuestas. Y algo tienen que hacer para pescar. Sí, sí. Hay algo. Podemos ya. creo que ya Sí. Pasó la Sí. alarma ya. No pasó, pero bueno, ya. Bueno, El casco no nos va a librar del yo bombazo. me voy o a sea quitar que- porque, oye, hay carencia ya de pelo. Oye, pero y pesa. da calor. No tenemos nada. Pero pesa. Lleva... Sí, esto es un casco suizo Sí. retirado del Son servicio en bonitos, la 1970. Es un casco maravilloso. Vamos, yo salgo de copas con este casco. Oye, sí, Que la- la Muy manera- cómodo. la ¿estará manera- homologado para ir en moto o tú sabes algo de...? Pues supongo que no, porque ya sabes que hay que comprar el casco que te dicen, porque vivimos en un estado autoritario. Si solo eso, homologan el tal y después resulta que hay una sola fábrica que es la que solo hace esos cascos y Fíjate, que resulta qué que es primo de no sé quién. Qué casualidades, Qué ¿no? casualidades. Tiene este mundo. Es así todo. Bueno. Pues nada, amigos, yo creo que me están diciendo que la situación es cada vez peor. Así que vamos a dejarlo aquí. Gracias, Javier. Un placer. Gracias, María. Aquí estamos. Y gracias a vosotros. El fin de semana se presenta muy negro, así que
intentaremos superarlo, pero yo creo que no. Si hay suerte, volveremos el lunes, pero me parece que va a ser prácticamente imposible. Así que hasta entonces o hasta siempre, el eslogan: paz y amor para todos.